En este video voy a comentarles un poco la estructura del mercado de competencia monopolística. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de la competencia monopolística? Si ustedes se ponen a analizar los mercados, industrias, la realidad, no todas pueden modelizarse completamente a partir de las estructuras del mercado de competencia perfecta eh, o de monopolio, ¿sí? No son estructuras tan extremistas o tan puras, ¿sí? Donde, por ejemplo, por la competencia perfecta tenemos a numerosas empresas que son formadoras de precios, que producen bienes que son homogéneos, existe libre entrada y salida de factores, la información es perfecta. Y no todos esos supuestos, esas características se cumplen a la perfección, y tampoco la mayor parte de las industrias son al estilo de monopolios, digamos, de un solo oferente, se enfrenta a toda la función del mercado, puede elegir la combinación precio-cantidad que sea más rentable, produce un bien, entonces que es único en cierto sentido en el mercado, a la manera que le ofrece ese empresario. Y entonces la mayor parte de las empresas se encuentran en industrias que están en el medio de esos extremos, pudiendo ser analizarse a partir de modelos de oligopolio o de competencia monopolística. En competencia monopolística no existe un gran modelo como si existe en competencia perfecta y en monopolio, ¿sí? Sino que existen diferentes herramientas o modelos para poder analizar cierta realidad económica dependiendo de cuál sea la estructura de la industria, de las empresas y las características de los consumidores, ¿sí? Entonces, es difícil, digamos, en una sola clase abarcar todos los posibles modelos de competencia monopolística. Sobre esta estructura de mercado podrán explorarse mucho más cuando ven la materia de organización industrial en cuarto año de la licenciatura, ¿sí? Pero por lo menos ahora quiero darles un paneo general de cuáles son sus características principales y comentarles dos posibles modelos que son los más conocidos, y sobre todo para cursos de micro, que no sean propios de organización industrial, ¿sí? Eh, bueno, entonces, ¿cuáles son las características más distintivas? Existen más de una empresa en el mercado, donde el número de empresas es variable dependiendo del modelo. Los productos suelen presentar cierto grado de diferenciación, donde esa diferenciación puede darse en calidad, en servicios pre o postventa, en la garantía, eh, o tal vez las funcionalidades del producto son las mismas, no se diferencia nada de lo que comenté antes, pero simplemente por el esfuerzo en publicidad que realizan las empresas, logran cierta diferenciación a partir de la marca, ¿no? De la marca que tiene el producto. Bueno, otra característica es que las empresas disfrutan de cierto poder de mercado, es decir, no son precios aceptantes, se enfrentan a una curva de demanda totalmente negativa, y bueno, y ese grado de diferenciación que les comentaba antes, ¿por qué las empresas deciden destinar recursos para diferenciar su producto? Porque justamente cuanto más diferencia su producto, más inelástica va a ser su demanda, por lo tanto, digamos que van a poder tener un mayor manejo del precio del mercado, ¿no? Y bueno, también, bueno, existe libre entrada en la mayor parte de los modelos, se supone que existe libre entrada y salida de empresas, y en este tipo de estructuras de mercado pueden existir competencias, puede existir competencia de diversos tipos, pueden competir en precio, o en tipo de producto, o en el tipo de estrategia que adoptan las empresas, ¿sí? La interacción estratégica de este tipo de los modelos de oligopolio. Esas son las características básicas. Ya les comenté. Una posible forma de modelizar la diferenciación es a partir de la introducción de esos recursos que se destinan a la diferenciación en, en los problemas típicos de maximización del beneficio. Si, por ejemplo, esta es una posibilidad, podemos suponer que existen N empresas que compiten con un grupo de productos, donde un grupo de productos los definimos como aquellos productos que tienen una elasticidad precio cruzada relativamente alta. ¿Sí? Entonces tienen empresas que compiten en el mismo grupo de productos, y esos productos tienen cierta diferenciación. Entonces, ¿cómo podemos modelizar la diferenciación? Decía, a partir de una variable que la vamos a llamar Z sub I, que indica los recursos que destina la empresa I para lograr diferenciar su producto. ¿Qué vendría a ser para tener productos de mayor calidad, o para tener productos que ofrezcan una mayor garantía, o que tengan servicio pre o postventa?
o lograr mejorar la ubicación de los productos, la localización en los cuales se vende, etcétera, etcétera, o mayor publicidad, ¿sí? Bueno, y obviamente esos mayores recursos implican costos para las empresas, por lo tanto, y consideramos a ZI como un determinante más del costo total, la relación entre ZI y el costo total va a ser directa, ¿sí? Cuanto más se invierta para lograr diferenciar el producto, mayor va a ser el costo total. Y así también, si analizamos la función inversa de demanda a la que se enfrenta la empresa, esta P sub I, los determinantes van a ser los típicos que ya conocemos, ¿sí? La cantidad demandada del propio bien, el precio de los otros bienes, donde los signos esperados son los que ya conocemos, ¿sí? Cuanto mayor la cantidad demandada, menor el precio del propio bien, es decir, se espera que la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa tenga pendiente negativa, y cuanto mayor el precio de los otros bienes que le compiten, esa curva de demanda se va a desplazar hacia afuera, ¿sí? Cuanto menores son los precios. Bueno, y aquí también el precio entran a jugar estos recursos destinados a la diferenciación, tanto los recursos que destina la propia empresa como las demás empresas. ¿Sí? Si consideramos que existen 1, 2, 3 J empresas. Donde cuanto más destina recursos a diferenciar el producto de la propia empresa, mayor es el impacto en la curva de demanda de la propia empresa, va a ser un desplazamiento hacia la derecha, y lo contrario se invierte en las demás empresas del mercado, ¿no? Se aumenta la Z sub J, entonces la curva de demanda de la empresa se va a desplazar hacia adentro o hacia abajo. Bueno, entonces, considerando esta variable, la ZI, el problema de la empresa sería el mismo que antes, ¿sí? Cualquiera de las empresas de esa estructura de mercado va a buscar maximizar su beneficio. Por lo tanto, si analizamos la condición de primer orden, que tendríamos que ahora las variables de elección sería cuánto producir, es decir, la cantidad de Q sub I, y cuánto invertir para lograr la diferenciación, es decir, la variable ZI. Entonces planteamos la condición de primer orden haciendo la derivada de la función de beneficio de la empresa con respecto a la cantidad, y la derivada de la función de beneficios con respecto a la inversión en diferenciación, ambas igualadas a cero, ¿sí? Considerando la función de beneficios típica, ¿sí? PI por Q I menos el costo de la empresa, costo total. Y si diferenciamos esa expresión, en términos genéricos, llegaríamos a estas condiciones de primer orden, que fíjense, ¿qué nos dicen? Por un lado, que la empresa va a elegir la cantidad óptima para producir, y esa cantidad va a ser aquella que hace que los ingresos marginales en esta parte sean iguales a los costos marginales. Y con respecto a la elección de cuántos recursos destinar a la diferenciación, eh, va a decidir invertir en diferenciación hasta que el ingreso marginal se obtenga por invertir en diferenciación, que es esta primera partecita de la optimización, de la derivada, sea igual a el costo marginal de invertir esos recursos en diferenciación. Entonces, esta es una manera sencilla de incluir la problemática de la diferenciación del producto en un modelo. Bueno, ahora les había comentado al principio que existen varios modelos, lo que es competencia monopolística, y vamos a ver dos de ellos que son dos de los más conocidos. Uno es el modelo de Hotelling, ¿sí? Que la diferenciación la plantea en términos espaciales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a analizar el problema eh, de dos vendedores de helados, y dos empresas que ofrecen helado, el mismo producto, cuyo mercado es una playa de longitud L, ¿sí? Fíjense la gráfica que está bien abajo, una playa de longitud L, o sea, ese sería su mercado, ¿sí? Entonces ellos producen el mismo helado, y los consumidores están en esa playa repartidos de forma uniforme a lo largo de toda la playa. Vamos a suponer que la playa es lineal, si tenemos el gráfico. Vamos a suponer que esos vendedores tienen habilitados sus puestos para la venta en los puntos A y en el punto B, ¿sí? Es como que imagínense, hay un puestito en A y otro puestito en B. Vamos a suponer también que cada consumidor compra un helado por periodo. Vamos a suponer que los costos de producción son nulos, no obstante existen costos de traslado hasta la sombrilla de los consumidores, ¿no? Están todos en su sombrilla, entonces si todas las personas están distribuidas por aquí, imagínense, los que están aquí van a tener cierto costo para trasladarse hasta a comprar, los que están aquí tendrán un menor costo y así. Y vamos a suponer que por la forma en la que están ubicados, A y B,
todo el segmento que está entre este extremo de la playa y E, que es, si se quiere, la cuota de mercado de A, y todo el segmento de consumidores que está entre E y el final de la playa, el segmento de mercado del oferente B. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el problema al que se van a enfrentar estos oferentes? Ellos van a buscar la forma de, van a pensar cómo fijar los precios y por lo tanto cuánto en consecuencia venderá cada uno. ¿Y cómo fijar los precios por un producto que es homogéneo en un mercado donde los consumidores están distribuidos de forma uniforme? ¿Sí? Entonces, para saber encontrar eso, tenemos que simplemente plantear un problema de maximización del beneficio, y para ello, entonces, planteamos la función de beneficio del oferente A y la del oferente B, donde acá aparece solo la parte del ingreso total, porque hicimos el supuesto que el costo total o el costo de producción es nulo. Eh, bueno, y el costo del traslado de los consumidores hasta los puestos de venta van a estar luego sumados en el precio. Ahora lo vamos a ver. Pero bueno, el costo de producción es nulo, entonces la parte de costos no aparece aquí. Bien, entonces fíjense que aparece PA, o sea, el precio que va a elegir el oferente A por A más X, donde este A más X serían las cantidades que vende este oferente, porque fíjense, hace rato le dije todo el segmento, que en principio, por lo menos, el segmento de cliente que está entre el inicio de la playa, si este fuera el inicio en punto E, es como los probables consumidores que comprarían a A o las cantidades que vendería a A, ¿sí? Por eso dice por A más X, y lo mismo con respecto al beneficio del oferente B, por eso acá dice por B más I, ¿sí? Porque esa es la distancia que hay entre la mitad de la playa y el final de la playa, que sería la cuota de mercado del oferente B. Entonces, una vez que entendemos las funciones de beneficio, para poder plantear el problema de maximización, tenemos que darles, reexpresar, digamos, esta función de beneficio de forma tal de saber poder ubicar, digamos, o saber en qué punto está X y en qué punto está Y, como para poder optimizar este problema, ¿no? Para poder resolver este problema de optimización. Entonces, una de las formas de calcular cuál es la distancia que implica esta X y cuál es la distancia que implica esta Y, por decir de alguna forma, una de las alternativas es a partir del cálculo del precio que dejaría indiferente a los consumidores que están en el punto E. ¿Sí? Es decir, nos preguntamos, para todos aquellos consumidores que están en la mitad de la playa, ¿cuál sería el precio que los dejaría indiferentes entre comprar al oferente A o comprar al oferente B? Y para calcular eso, o ese cálculo es simplemente esta expresión, ¿no? Que nos dice que el consumidor que está en E va a ser indiferente de comprar a cualquiera de los oferentes siempre que el precio del oferente A más el costo de traslado por la distancia X sea igual al precio del oferente B más el costo de trasladarse desde E hasta B, que es C por I. ¿Sí? Esto es simplemente el precio que pagaría por comprarle a cada uno de los oferentes más el costo de traslado hasta cada una de las ubicaciones de los oferentes. Entonces, si tenemos en cuenta la definición de ese precio y trabajamos en la expresión de forma tal de despejar X y para encontrar X, lo mismo después haríamos para encontrar Y. Teniendo en cuenta la definición de la longitud de la playa, donde la longitud total es igual a la sumatoria de A más X más Y más B, ¿sí? Entonces despejamos de esta expresión C en este caso y obtenemos esta expresión para X, es decir, vamos trabajando algebraicamente en base a estas dos expresiones, la de X y la de la longitud de la playa. En base a esas dos ecuaciones podemos reexpresar X como está aquí y también podemos reexpresar a Y como está aquí. ¿Sí? Una vez que encontramos entonces las ubicaciones de X e Y, podemos replantear la función de beneficios, donde lo único que hacemos es donde está hasta X y donde está hasta Y, reemplazar por las funciones que obtuvimos antes. Llegamos a estas funciones de beneficio y luego, una vez que ya tenemos las funciones de beneficio bien expresadas, lo que hacemos es calcular las condiciones de primer orden, ¿sí? La derivada de la función de beneficio del primer oferente o del oferente A con respecto a su precio, porque lo que él está buscando es elegir el precio que haga máximo su beneficio, y lo mismo para el oferente B. Bien, a ver, esperen un poco. Entonces, una vez que resuelven esas condiciones de primer orden, sí que son funciones bastante fáciles para derivar, tenemos como un sistema de dos ecuaciones, ¿sí? Con dos incógnitas, entonces resuelven ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y llegamos
a esta expresión para el precio de A y esta expresión para el precio de B, donde estos serían entonces los precios óptimos que harían máximo de beneficio de cada uno de los oferentes. Si analizamos las particularidades de estos precios óptimos, tenemos que, fíjense, dependen de la longitud del mercado, dependen de los costos de traslado y dependen de las ubicaciones de los puestos de venta que están dados por estos parámetros A y B. ¿Sí? O sea, en definitiva, estos precios óptimos pueden diferir entre los oferentes solo por cuestiones de ubicación. ¿Sí? Por eso estaría la diferenciación espacial del producto, que así se llama el modelo. Porque la longitud de la playa va a ser la misma para los oferentes, suponemos que el costo de traslado también, este C es igual para los dos, esta L es igual para los dos, y acá como lo que varía es cómo están expresados A menos B, y acá tenemos menos A menos B, entonces dependiendo de la ubicación de cada uno de los oferentes, podría diferir el precio. Fíjense que esta solución no es eficiente en el sentido de Pareto, porque para este problema, vuelvo al artículo inicial, fíjense, si en principio la cuota de mercado para cada uno de los oferentes es para la desde el inicio de la playa hasta E y para B desde la mitad de la playa hasta el final, lo más eficiente, entendiendo por eficiencia en el sentido de Pareto en este modelo a la minimización de los costos de traslado de los consumidores, lo más eficiente sería que el oferente A se ubique en la mitad, acá a un cuarto de toda la playa, digamos, a este nivel, y que el oferente B se ubica a 3/4 de la playa, ¿sí? De forma tal que a los consumidores que están entre el inicio y E, se les minimiza el costo de trasladarse hasta A, si se A se ubicará en esta mitad, digamos, entendemos a esta como una cuota de mercado que se ubica en la mitad de su cuota de mercado, y lo mismo respecto a B, que se ubica en la mitad de su cuota de mercado. Y la formalización de la solución del problema que nos lleva a la eficiencia en el sentido de Pareto está en una nota al pie del libro de Nicholson, lo pueden leer ahí el planteo, pero él demuestra cómo se minimiza el costo total del desplazamiento cuando A es igual a B, es igual a X, es igual a Y, es igual a L sobre 4, ¿sí? Que es lo que les decía recién. Es decir, que A se ubique en esta mitad y que B se ubique en esta mitad, a 1/3 y a 3/4 de la playa. Bueno, esto no es eficiente en el sentido de Pareto, entonces, y la solución de este problema, o de este modelo en realidad, depende de las cantidades de oferentes que estén en juego en el mercado y de los supuestos que se utilicen. Bien. Otra forma de analizar el modelo de diferenciación basado en la localización es suponiendo que ambos oferentes fijan un mismo precio por el producto, el resto de los supuestos son los mismos, ¿sí? Tenemos dos vendedores con permiso para comercializar el helado en la playa, pero no le damos la ubicación a priori a los oferentes, ¿sí? No están ubicados, como suponíamos antes, en determinado lugar fijo, sino que justamente la elección de la ubicación va a ser su variable de elección, ¿sí? Entonces ellos van a fijar el mismo precio por el producto y cada consumidor suponemos que va a comprar al vendedor que esté más cerca, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿cuál va a ser la ubicación socialmente óptima? Lo que yo les había dicho, ¿sí? Esta que está diagramada acá, este diagrama es de Varian. El primero oferente debería estar ubicado a 1/3, el segundo a 3/4 de la playa, y eso sería, nos permitiría minimizar la distancia total recorrida por cada uno de los consumidores, ¿sí? Pero fíjense que ese no va a ser la solución óptima para ninguno de los oferentes, porque ambos van a verse tentados a desplazarse un poco hacia el centro de la playa, porque de esa forma ganaría el mercado, ¿sí? Eso es lo que hace referencia este segundo dibujito del diagrama, donde fíjense que el primer oferente, el oferente I, se corrió un poco hacia la derecha, y de esa forma, si los consumidores compran el vendedor que está más cerca, es el mismo helado, es el mismo precio para todos los helados, él va a ganar parte de los consumidores que estén un poquitito a la derecha del medio de la playa, va a quitarle un poco de mercado al oferente D, ¿sí? Entonces esa tentación de irse hacia el medio por parte de los oferentes eventualmente terminaría en una solución tal que ambos oferentes están ubicados en el medio de la playa, ¿no? Esa podría ser una posible solución. Por un poco este modelo nos permite analizar algunas cuestiones que tal vez no son puramente económicas, como por ejemplo la elección de los políticos acerca de cuestiones que son muy trascendentales a nivel de la sociedad, como por ejemplo los debates respecto
o sea, el aborto, por ejemplo, así, donde políticos de diferentes partidos políticos se ven en la tentación de tomar una posición neutral, digamos, o meterse en el medio, decir ni que están a favor ni que están en contra del aborto, de forma tal de no perder votos, ni de un bando ni del otro, ¿sí? Así que este modelito es útil para analizar una diversidad de cuestiones. Pero bueno, entonces podemos ver que dependiendo de los supuestos, y aquí no nos vamos a expresar más, ¿no? Pero eh, Varian por lo menos comenta que si nosotros incluyéramos tres oferentes en el mercado, nunca se llegaría a una solución de equilibrio, y así podríamos ir variando los supuestos y el equilibrio al que llegaríamos o la solución a la que llegaríamos sería diferente, pero lo que tenemos que saber entonces es que un posible modelo para analizar la competencia monopolística, entendiendo la diferenciación del producto desde el punto de vista de la localización, es este modelo conocido como modelo de Hotelling, y que fíjense es del año 1920. Bien, otro modelo es el modelo de Chamberlain del 33, que es también conocido como modelo de equilibrio de beneficio nulo. Y bueno, los supuestos que se hacen en este modelo es que el producto es ligeramente diferenciado, que la entrada de empresas no tiene costos, por lo que el equilibrio, los beneficios en el largo plazo por lo menos tienden a ser nulos, que hay en empresas, y tomo el ejemplo particular del libro de Nicholson, donde cada una de esas empresas tiene una igual función de costos, que es esta que está aquí, ¿sí? La curva de demanda que enfrenta cada empresa tiene pendiente negativa, depende de su propio precio, depende del precio de los otros bienes y depende de la cantidad de empresas, ¿sí? Y bueno, en este modelo se define al equilibrio como aquella situación en la cual los precios que cobran las diferentes empresas son iguales, ¿sí? Entonces, si tomamos esa definición de equilibrio, eso implica que si consideramos la función de demanda presentada antes, para este caso, eh, si ustedes reemplazan esta PJ por PI, ¿sí? Igual, por acá tengo su sumatoria de las empresas, de todas las empresas que son distintas a la I, ¿no? Entonces serían esta expresión, si reemplazamos PJ por PI, en la situación de equilibrio, tendríamos que esto sería igual a PI por N-1, esta expresión. Y entonces de forma tal que esta parte de la expresión y esta parte se cancelarían, y nos quedaría que la demanda de esta empresa, la función de demanda de esta empresa es igual a 303 sobre N, por lo tanto, por la definición de la cantidad a nivel de industria, que es igual al número de empresas por la cantidad producida por cada empresa, tenemos que la cantidad producida por cada empresa es igual a 303. ¿Sí? Bueno, eh, bueno, esto que les dije acá abajo por ahí no tiene mucho sentido, pero ahora lo vamos a entender cuando planteamos un problema de maximización del beneficio. Pero es planteado como una nota al pie para el problema de maximización. Entonces, si tenemos en cuenta estos supuestos y analizamos cómo va a ser la estructura del mercado, cada empresa va a buscar maximizar sus beneficios, y como en todos los modelos de micro convencional, digamos, y si consideramos la función de beneficio de cada empresa, si una función de beneficios típica, y reemplazamos cada una de las variables por las funciones que están presentadas en la PPT anterior, derivamos la función de beneficios con respecto al precio y la igualamos a 0, vamos a tener esta expresión, ¿sí? Y si despejamos el precio de la empresa, fijado por la empresa I, vamos a llegar a esta expresión, ¿sí? Luego, si aplicamos la definición de equilibrio que les decía antes, donde el equilibrio se define como eh, una situación tal que los precios fijados por cada una de las empresas son iguales, entonces esta función de función del precio se va a transformar en esta, ¿sí? Lo mejor la quiero para ustedes. Y también dijimos que como se supone que hay libre entrada y salida de empresas, los beneficios van a tender a ser nulos, ¿sí? Entonces consideramos también esa condición para el equilibrio, que es la condición B, pero se pierde mi cursor, la condición B, ¿sí? Entonces, expresamos de nuevo la función de beneficios con esta formulita para el precio, la última que alcanzamos a partir de la definición del equilibrio, ¿sí? Y llegamos finalmente a esta expresión, ¿sí? Es decir, partimos de esta condición, ¿sí? Reemplazamos este PI por esta expresión del precio y CI por la función de costos, representada en esta PPT, y llegamos a esta expresión.
donde esta expresión parece en principio un poco difícil de resolverla, se puede resolver por el teorema del resto, no hace falta que ustedes lo hagan, sino que simplemente para mostrarles cómo es este modelo, llegaríamos a que el número de empresas es 101, y si reemplazamos el 101, o el número de empresas, en la función de precios llegaremos a que el precio cobrado por todas o fijado por todas es igual a 7. Si reemplazamos ese precio en función inversa de demanda, llegamos a que la cantidad es igual a 3, ¿no? Y que el beneficio es nulo para cada una de las empresas. Y entonces, más allá de los números, analicemos las características del equilibrio en este modelo. Si ustedes calculan el costo medio, en base a esta fórmula del costo total, van a ver que el costo medio va a ser igual a 7, es decir, va a ser igual al precio, y van a ver que el costo marginal, que en este caso es 4, es inferior al precio, ¿sí? Es decir, que eso nos habla de una brecha entre el precio y el costo marginal, o en otras palabras nos habla de cierto grado de ineficiencia en el sentido de Pareto en esta estructura de mercado. Y también, si ustedes calculan la cantidad que hace mínima el costo medio, es decir, calculan el costo medio a partir de la función de costo total, calculan el costo medio mínimo, van a ver que el costo medio mínimo se corresponde con una cantidad que es más chiquitita que la cantidad óptima de este problema de optimización, ¿sí? Lo que nos indica la existencia de cierto exceso de capacidad en la industria, ¿sí? O en el mercado, donde todas esas características del equilibrio las podemos analizar a partir de este gráfico, que es de variance, ¿sí? Que nos muestra que un posible equilibrio en mercados de competencia monopolística es un equilibrio de este tipo, donde son tangentes, fíjense, la curva de demanda del mercado con la curva de costos medios de la empresa, ¿sí? Donde las condiciones para el equilibrio de la empresa entonces son que el precio y la cantidad se encuentren sobre la función de demanda a la que se enfrenta la empresa, que esa empresa maximice los beneficios como lo mostramos aquí, y que esos beneficios, como existe libre entrada y salida de empresas, esos beneficios sean nulos, y que por eso la tangencia de la curva de costo medio con la función de demanda. Donde, bueno, acá no tenemos ninguna curva de costos marginal, pero ya mostramos aquí que el costo marginal es inferior al precio, lo que nos habla de la ineficiencia en el sentido de Pareto, y fíjense que el gráfico queda así, deja muy en claro el hecho de que existe un exceso de capacidad, entendido como, dado que la cantidad que minimiza el costo medio sería uno como esta, en este caso se elige una cantidad relativamente más chiquitita, ¿sí? Eso nos habla de un exceso de capacidad en la industria, es decir, no se está utilizando en la industria toda la capacidad que podría para alcanzar la escala mínima eficiente. Así que estas serían las posibles características, perdón, serían las características de un posible equilibrio, el equilibrio de beneficios nulos para la estructura de mercado de competencia monopólica. Este modelo tiene algunas críticas, ¿sí? En particular no se explica en el modelo por qué cada empresa se enfrentaría a una curva de demanda que tenga pendiente negativa, y bueno, hay varios autores que critican la estabilidad del equilibrio con beneficio nulo, ¿sí? Dado todos los supuestos que tiene detrás del modelo, algunos autores dicen que ese equilibrio que se alcanza, este equilibrio no sería estable en el largo plazo. Entonces, chicos, este fue un video muy cortito, si no vamos a dar modelos más en profundidad, lo podrán ver en cuarto año de la licenciatura, pero al menos para que sepan, existe el modelo de Kamerlingh y el modelo de Hotelling, que son dos posibles modelos para organizar mercados de competencia monopolística, bueno, y que sepan acerca de la existencia de esta estructura de mercado. Si tienen alguna duda, entonces estoy disponible para consultas.